Los que, gracias, don Jorge Torres. El tema, otro de los que intervienen es el fabricante o importador, es decir, el que hace aquí las básculas o el que las importa para instalarlas. La Superintendencia de Industria y Comercio, obviamente, que es la dueña completamente del proceso. Y aparece otro actor que es el reparador como tal, ¿sí? Que son los reparadores oficiales debidamente registrados para poder intervenir las básculas como tal, ¿cierto? Siguiente. ¿Alguna duda con estos actores que intervienen acá? Bueno, entonces hay tres definiciones que tenemos que tener muy en cuenta antes de continuar con eso, pero yo creo que vamos a pasarlas rápidamente porque estoy viendo pues que hay mucho metrólogo y todo eso, entonces es importante. Entonces, el tema de la reparación, ¿qué es una reparación? Entonces, las definiciones incluso las pueden encontrar en lo que es el vocabulario internacional de metrología, ¿sí? Es un documento que lo pueden encontrar en internet, debidamente legalizado. ¿Qué especificaciones o características? Ah, ok. Especificaciones o características, una pregunta, Jorge. Bueno, el reparador, especificaciones o características. Básicamente, y lo que se ha venido dando en este tiempo en que ha venido trabajando la metrología legal, es que hay empresas que tienen personal que para ellos es idóneo porque les presta el servicio interno, ¿cierto? Y se han inscrito ante la superintendencia como reparadores. Pero ¿qué es lo que sucede? En este momento la superintendencia pues no ha terminado de hacer como ese filtro Proceso de selección. ese proceso de selección, ese filtro con las empresas que están inscritas en el CIMEL, pero lo que sí están solicitando es que los técnicos tengan las capacitaciones de las empresas a las que representa cada uno de los importadores, que tengan pasantías en metrología, o sea, que puedan de alguna forma dar entregar todos los documentos donde acrediten la capacidad de respuesta que tiene que tener para estos equipos. Adicionalmente, puesto que a pesar de que la superintendencia lo acepta, como les digo, si no tienen estos documentos, pues de pronto los van a rechazar del CIMEL. A la larga, en este caso, en este momento, cuando empezó todo este tema de metrología legal, en la creación del CIMEL, vamos adelantando entonces un poquito, el CIMEL es el programa donde interactúan todos los actores. Todas las personas que trabajaban en sistemas de pesaje se podían registrar allí. En este momento, ya CIMEL, lo próximo que va a hacer la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, es empezar a depurar todo ese tema de los reparadores, empezar a mirar cuáles son las capacitaciones, cuáles son las marcas que representan. Hay que tener en cuenta y es que el reparador como tal se tiene que dedicar puntualmente a esa función, o sea, tiene que hacer servicios a terceros. Parece ser que está completamente en ningún decreto, pero lo que va a superintendencia es que va a aplicar aquella parte donde dice que una persona no puede ser juez y parte. Es decir, si vos trabajas para la empresa X y vos en algún momento sabes reparar esos equipos, ¿sí? No te puedes registrar como reparador para reparar tus mismos equipos. Sin embargo, eso todavía no está completamente legalizado porque, como les digo, todavía vamos en un proceso. ¿Listo? Entonces, aquí ya es uno de los actores que es el CIMEL, que básicamente es el software que integra completamente todo, ¿sí? Toda la parte de información del sistema de metrología legal. Ayer hablábamos de que las básculas, después de que se realizó un censo por las OABM, les dieron un código, el código que llamamos es el código NII, NII,
ese código es básicamente la cédula de la báscula, y con ese código está registrado en el CIMEL, ¿sí? Y está registrado absolutamente todo. A partir de ahí, cuál es el dueño de la báscula, quién es el titular, ellos, quién es el titular de la báscula, qué tipo de báscula es de acuerdo al censo o si ya se le prestó el servicio. También está, obviamente, ese código, también está el reparador asociado a ese código. Obviamente, ustedes pueden cambiar de reparadores mientras estén registrados en el momento en el que lo requieran, ¿sí? Entonces, ese es el CIMEL como tal. Algo muy importante del CIMEL es que es en línea, ¿sí? Inmediatamente, a diferencia de lo que es metrología industrial, si lo recordamos nosotros como los que fuimos o somos metrólogos, pues nosotros vamos y prestamos un servicio completo de una calibración de un equipo y lo hacemos, tomamos todos los datos con un equipo correspondiente, pero después ingresamos esos datos en la parte de lo que es o los transcribimos o es una aplicación en línea. A diferencia de lo que es metrología legal, que es en línea completamente, o sea, los verificadores en campo que están tomando los datos, cada dato es inmediatamente mandado al CIMEL. ¿Sí? ¿Sí, Carlos Mario? Sí, vamos a la otra diapositiva, Jorge. Listo. Aquí ya en esta parte tenemos lo que hace realmente el CIMEL, lo que les decía ahorita. Entonces, integra la información entre reparadores, importadores, productores. La información de CIMEL es pública, ¿no? Ustedes pueden en cualquier momento verificar, no sé, un transportador X pasa por determinada báscula, toma el código NI de la báscula, ingresa al CIMEL, puede verificar completamente el estado de la báscula, incluyendo el historial de la báscula. Están también cuáles son los reparadores registrados y autorizados. Está toda la parte de lo que es el proceso, ¿m? Y todo lo que es el censo. Si el equipo todavía no ha sido verificado, si fue censado, ya se encuentra también en el CIMEL. Siguiente. Ahí les puse en el chat la dirección donde, si de pronto no lo tienen, para que puedan acceder allí. Básicamente, ¿qué es lo que se hace? Las empresas cuando ya han sido visitadas por la UABM, que ya sus equipos han sido regularizados, a partir de allí ya les van a dar un código, como lo decía Carlos Mario, y ya en el CIMEL lo pueden encontrar. Pues cada vez que necesiten un servicio a, de acuerdo a su ubicación, puede buscar los reparadores que pueda encontrar. Esto es el decreto por lo cual se creó, la superintendencia creó pues como los OABM que hay en este momento, básculas de camiones y balanzas o básculas más bien hasta de 60 kilogramos. Ayer hablaba una persona que intervenía, nos decía con razón, nos decía que esto aplica para las empresas o almacenes que Grandes tengan superficies. más de 12 equipos. ¿Ah? Para grandes superficies. Sí, pero que tengan más de 2 equipos, o sea, eso es lo que reglamenta puntualmente, o sea, la empresa o grande superficie o almacén de cadena, todo esto, que tenga más de 2 equipos va a ser visitada, mientras que en la parte de las básculas camioneras, cualquier tipo de báscula camionera que tenga cualquier tipo de transacción legal o que los vehículos tenga paz por sus vías nacionales, debe estar dentro de metrología legal. Uno de los ejemplos del día de ayer era un ingeniero que tiene una mina en X parte y pero despacha materia prima para su propia planta, pero para eso tiene que utilizar una carretera nacional.
El hecho de que ya tenga que utilizar una carretera nacional significa que la báscula tiene que ser sometida a metrología legal. Independiente de que tenga metrología industrial o no, la báscula tiene que tener metrología legal. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí tenemos pues como la parte de lo que es el enfoque que se le da en cuanto a lo que es la reglamentación. Esta es la estructura. O sea, tenemos una ley, tenemos unos decretos y hay unas resoluciones y el piso completamente es el reglamento técnico. Hoy vamos a enfocarnos mucho en el reglamento técnico. Vamos hacia el reglamento técnico ya. Listo. Estos fueron los decretos por los que se crearon. Hay una cosa que también es importante tener en cuenta. O sea, las alcaldías, a pesar de que no lo usan mucho, tienen injerencia en lo que es la verificación metrológica. O sea, nada raro que una alcaldía le dé por crear una empresa o una empresa aparte de verificación metrológica a nivel municipal. Eso lo puede hacer. Siguiente. ¿Por qué se da aquí lo de las alcaldías? Porque anteriormente, hace años, antes de que de pronto existiera ya como tal el nuevo reglamento técnico, no sé si de pronto algunos de ustedes evidenciaban que en las páginas de las licitaciones que salían, las alcaldías en muchas oportunidades sacaban a licitación que empresas que tuvieran conocimientos de metrología en la parte, por ejemplo, de lo que eran para las estaciones de gasolina o empresas para pesaje, sacaban la licitación donde lo que hacían era un contrato de que una empresa de estas hiciera las verificaciones, bien fuera en las estaciones de gasolina o en los supermercados, en las plazas, en diferentes sitios, acompañados de personal de la alcaldía para hacer dichas verificaciones. Por eso es que de todas formas, dentro de ya esta parte del control metrológico, la superintendencia todavía le da la potestad a las alcaldías que quieran hacer esas verificaciones. Aunque de acuerdo a los informes que se daban, pues no eran muy constantes esas verificaciones que se hacían por parte de las alcaldías. Bueno, dentro de lo que se habla de los que son los instrumentos sujetos a control metrológico, pues obviamente no solamente son los sistemas de pesaje, son todos los que tengan que ver con transacciones comerciales, los de servicios públicos, que ya también tienen reglamento técnico, actos de naturaleza pericial. En esa parte, en la charla pasada nos preguntaban, bueno, y si en mi caso que nosotros tenemos que ver con levantamiento de muertos, toda esa parte, o por asesinatos, donde tenemos que en algunos casos utilizar unas balanzas para algunas mediciones y eso tenemos que cumplir. Entonces, pues obviamente que el decreto es claro y te dice que sí se debe cumplir en esa parte. Lo que pasa es que en el momento la OABM, que está encargada de esos trámites, pues está más que todo, digamos que encaminada o el gran volumen que ha tenido es con las balanzas de grandes superficies. Tenemos también para lo de la evaluación de la conformidad, actividades de vida, salud, seguridad física, esto tiene que ver con, con las clínicas, hospitales, ¿cierto? Y en el otro caso, que es el de peso y cantidad determinada para dar un precio. Acá tenemos algunas de las resoluciones que se han dado en todo el trayecto, que como lo mirábamos ayer en la línea de tiempo, son cada una de las que se han venido dando últimamente para poder llegar a toda la parte de lo del control metrológico. Y cada una con su reglamento técnico. Estas son de pronto las principales que están. Es la resolución
de sistemas de pesaje, la resolución para estaciones de gasolina, la resolución de los taxímetros y la resolución de los alcoholímetros. Esta parte te la coloco, Carlos Mario. Espérame un segundito, por favor, Riquel. Sí, empecemos en la parte de lo que es las fases del control metrológico, ¿sí? Hay un tema, vamos a lo siguiente. Entonces, hay un tema muy importante en lo que es el proceso de control metrológico como tal, ¿cierto? Entonces, dice aquí, la parte de lo que son los equipos nuevos, es decir, en el caso tal de que usted en este momento, que ya básicamente nos aplica a todos, porque en el decreto a partir de junio de 2017, todos los equipos que sean comprados en este momento, ¿sí? Que vayan a ser censados por metrología legal en cualquier momento, deben tener puntualmente esto que están solicitando, y es la evaluación de conformidad. Entonces, lo primero es el certificado de conformidad del modelo como tal, ¿sí? Y eso es para lo que es la parte, y lo segundo, perdón, es la declaración de conformidad de primera parte por parte del importador o del productor aquí en Colombia, ¿sí? En la parte de lo que es el diseño de modelo, en lo que es la certificación de conformidad, pues aquí en Colombia no hay un ente puntual que haga ese tipo de cosas. Entonces, por eso se toma pues lo que es la certificación de conformidad de modelo de lo que es la reglamentación internacional. Y aquí en Colombia ya los equipos que llegan importados deben tener ese certificado de conformidad, y adicional a eso, la persona que los importa debe tener lo que es la declaración de conformidad, ¿sí? Si el instrumento ya está en servicio, digamos, si el instrumento está en servicio antes del de mayo del 2017, debe cumplir con esto. Primero, debe haber sido censado puntualmente, ¿sí? Debe tener unas verificaciones periódicas, ¿sí? Debe ya los servicios los debe estar realizando un reparador calificado, ¿sí? Y inmediatamente se haga lo que es la primera verificación como tal, ya queda homologado puntualmente, ¿sí? Pero eso para los equipos que están en servicio desde antes de mayo del 2017. A partir de esa época, hoy todos los equipos deben tener esa parte. Dale. Bueno, no sé si hayan preguntas hasta el momento. Algo que les quiero comentar con esto. ¿Esto qué quiere decir? Los instrumentos que están en servicio actualmente, nos preguntaban en otra charla, nos decían, bueno, y entonces yo tengo que entrar a cambiar mi báscula porque de pronto fue una que un fabricante me la hizo aquí en Colombia, o porque tengo un indicador de una marca, unas celdas de otra. No necesariamente. Lo que tiene ya que hacer el titular es empezar a hacer como un proceso de verificación de su equipo, revisar de que cuando ya la UABM entre como tal y le diga, los voy a visitar tal fecha para la regularización de su equipo, puedan previamente hacer un trabajo específico en cuanto a lo que es estructura, hablando de lo que son básculas camioneras, de lo que es la estructura, de lo que es el kit electrónico, el indicador. ¿Para qué? Para que ustedes estén tranquilos y puedan decirle sin ningún problema a la UABM, venga y regularíceme mi equipo. Una pregunta. Sí. Buenas tardes. Nos habla, perdón. Don Jairo González. Cuénteme, ingeniero. Con referencia a la certificación de conformidad, ¿esa sería que tipo 1? ¿O esa no se hace por lote, sino el organismo de evaluación de la conformidad con la norma 17065 tiene que hacer lo que tipo 1? Sí, esa es una... ¿Tema 1 o esa se puede es una declaración de conformidad de primera parte, ¿sí? Y se le debe hacer al equipo puntual. Ok, vale, listo, ya, es tipo, listo. Esquema 1, gracias. Bueno, toda esta parte ya lo que es los productores, importadores y el titular, todos están bajo obviamente las OABM
están bajo la vigilancia y la supervisión de la superintendencia, que es lo que tenemos nosotros en esta parte. Bueno, aquí vemos una parte de lo que es un proceso como tal, entonces hablamos de que es el censo, entonces lo primero que se hace es básicamente el censo por parte de cada una de las OABM, después está la parte de lo que es la regularización, o sea, mirar toda la parte de los equipos que ustedes tienen, si fueron o no fueron comprados a partir de que salió el decreto, ¿sí? Y ya después de eso empieza lo que son las verificaciones periódicas o verificaciones después de reparación. Listo. Vamos hacia adelante, Jorge, para que revisemos la parte, lo que es la parte técnica, en donde está... Bueno, esta parte creo que es importante, Carlos Mario. Dale. Bueno, tenemos aquí que, de acuerdo al control metrológico, nos habla que todos los equipos son para los que se les requieren para realizar transacciones comerciales, ¿cierto? Remunerar o estimar cualquier forma laboral profesional, servicios públicos domiciliarios, realizar actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad física, ejecutar actos de naturaleza pericial, que era lo que les comentaba anteriormente, evaluar la conformidad de productos y determinar cuantitativamente los componentes o productos cuyo precio pues requiera para el consumidor final, ¿correcto? Dentro de esto también hay una parte que de pronto no hemos tocado y que también hay que tener en cuenta, y es que hay varios equipos que son equipos de pesaje, pero que sirven también para el conteo de piezas. Entonces, dentro de eso que habla el reglamento técnico, también ellos van a tener que tener en cuenta, por ejemplo, las empresas que venden tornillos donde sus básculas obviamente vienen es básicamente para el conteo, para sacar las cantidades de tornillos que deben entregar, toda esta parte. ¿Vos querés llegar a este, Carlos Mario? Sí, ya, o sea, ya en esta parte empezamos a ver, a pesar de que no son los mismos decretos y no está en la parte de lo que es el, el reglamento técnico, ¿sí? Sí hay otros decretos que también tienen implicación directa sobre ese proceso de metrología legal, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que tener ahí en cuenta es que hay un examen administrativo como tal, ¿sí? Eso está dado en el decreto 1471. Entonces, en ese examen administrativo, ¿sí? Crea lo que es la tarjeta de control metrológico, donde aparece quién es el titular. Esto es lo que se hace al momento de que el equipo sea censado. Entonces, con esa tarjeta de control metrológico aparece todo lo que es el titular, la marca, el modelo, el serial, las características técnicas y la comprobación de la marca y la regularización como tal. Esto es la primera parte por donde empieza la parte técnica, así decirlo, de metrología legal. Vamos a la siguiente. Después de eso ya vienen lo que son dos... Jorge, pásame a la siguiente, por favor. Listo. Lo que viene ya son dos... devuelve a la anterior, eso, ahí está bien, ¿sí? Entonces, tienen dos etiquetas de control de verificación. Digamos que estas etiquetas de control de verificación ya son las que se le instalan, se le ponen a los equipos de que se le hace la primera verificación, pero hacen parte de esa parte administrativa que hay que tener lista, ¿cierto? En donde está lo que es la etiqueta amarilla, que es la etiqueta que se les pone a los equipos que tuvieron esa superación metrológica al momento de la verificación. Y viene la etiqueta roja, pásala a la siguiente, que es la etiqueta que se les pone a los equipos que no cumplieron
que no fueron conformes con esa regularización. Hay que tener en cuenta aquí que los equipos son etiquetados, inmediatamente deben ser, si fue etiquetado con rojo, inmediatamente debe ser cerrado y el equipo no puede ser usado bajo pena de sanciones penales o sanciones monetarias, diría yo. O sea, pensaría yo que son sanciones monetarias porque esto viene desde la Superintendencia de Industria y Comercio, o sea que lo que te van a hacer es que te van a multar por utilizar el equipo como tal. Y que ambos stickers van a ser, podrán ser verificados en el CIMEL. Recuerden que todo es absolutamente en línea como tal. Siguiente. Bueno, vamos, eso, aquí. Ya en este momentico hay un tema que ya viene puntualmente, que es el tema técnico. O sea, ¿qué es lo que hacen realmente la OABM en campo sobre nuestros equipos? ¿Sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta que existe... Segundo. Existe lo que es el reglamento técnico como tal, ¿sí? Y este reglamento técnico también tiene una, o sea, el reglamento técnico que es el 77506, ¿sí? También tiene una modificación que está dada por la resolución 67759, para que tengamos eso muy en cuenta, que no es solo el reglamento técnico, el 77506. Entonces, como les decía ayer, es importante que tengamos que hay una unión como tal entre lo que es la metrología industrial y la metrología legal. ¿Por qué? Porque finalmente ambas se basan sobre la misma norma, ¿sí? Lo que es la NTC 2031, que es la norma técnica para funcionamientos de sistemas no automáticos, ¿sí? Entonces, todos están basados bajo esa misma norma. Lo único que hizo este decreto puntualmente, el reglamento técnico como tal, que es un decreto, lo que hizo fue decirnos que de esa norma como tal, usted debe aplicar tales ensayos puntualmente, ¿sí? Y los errores de los ensayos también serán cogidos de la norma técnica. Solo que la forma de evaluar los errores no serán cogidos de la norma técnica, sino que se los va dando en cada una de los puntos de la resolución como tal. Entonces, cuando ya llegamos aquí, cuando ya llega la OABM a realizarnos el servicio como tal, que venga la aclaración, Jorge, explícanos un poquito cómo llegamos a ese punto, o sea, cómo es que programan la visita, qué es lo que ellos tienen que pagar y todo esto. Claro. Bueno, como lo veríamos anteriormente, una vez la superintendencia ya de el aval de cuáles son las empresas que siguen, que deben cumplir con todo lo que es la metrología legal y se tenga en cuenta si van a designar las mismas OABM o van a designar nuevas OABM. Ya se procede a todo el tema de que lo primero que le van a hacer es le van a enviar un correo donde le van a solicitar el ingreso del verificador, que es el que va a tomar todos los datos de los equipos de pesaje que tengan en cada una de las empresas. En este caso, dígase las básculas camioneras. Una, dos, bueno, las que se tengan. Una vez esta parte, ya cuando ya le solicitan que se va a hacer la visita como tal, pues obviamente le van a enviar su factura pro forma, en la cual le están cobrando, lo vamos a ver más abajo, está como en 8.200.000 para este año, ¿cierto? Donde el titular debe hacer la cancelación y esperar que le hagan la visita. Una vez que le hagan la visita, le van a hacer, obviamente, pues todas sus pruebas, que son las que aparecen aquí, que Carlos María les va a explicar más adelante. Y de acuerdo a eso, pues ya le van a decir si su báscula queda apta o
va a tener que hacer algún trabajo específico. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta este momento? Bien. Entonces, en lo que viene, discúlpame, en el anterior, por favor. Nosotros, de acuerdo a ese reglamento técnico, hay dado como tal 5 pruebas o 5 ensayos, pero en realidad no son 5, vienen siendo 4 pruebas o 4 ensayos y eso es que, como si fuera el precalentamiento del equipo. Dice que, pero no es una prueba como tal porque no tiene evaluación de error, ¿sí? Entonces, lo primero que le dicen en la parte del examen metrológico es lo que el equipo debe ser exigido a una precarga a su capacidad máxima, es decir, o lo más cercano posible en el caso de las básculas de camiones. Lo que quiere decir de que inmediatamente llega la OABM con una mula cargada, con todas sus pesas y todo esto, lo que hace es subir toda esa cantidad de peso en el equipo, ¿sí? Para que digamos que tenga un precalentamiento como tal, pero no hay una evaluación de error. Entonces, por eso hablamos ya de lo que son las 4 pruebas o 4 ensayos, que esas sí tienen evaluación de error. Dale a la siguiente. Siguiente, Jorge, eso. Entonces, como lo dije, aquí ya en la parte, no, déjalo en la anterior, leamos puntualmente lo de la precarga. Entonces dice, precarga. Antes de realizar los ensayos e instrumentos de pesaje que se describen en este reglamento, debe ser precargado una vez a su capacidad máxima o al límite máximo, si este valor está definido. Es decir, o sea, lo que buscan con esa prueba es algo como precalentar el equipo, ¿sí? Vamos a la siguiente. Pregunta, Dime. John Jairo. ¿Esa precarga es al rango máximo del equipo o la máxima carga? Es que hay una situación a tener en cuenta en el tema de las básculas camioneras, John Jairo, ¿sí? Y es que normalmente una báscula camionera es para 60, 80 o más toneladas, ¿cierto? ¿Sí? Pero llegar hasta ese límite con la reglamentación actual de las carreteras no es posible. Y de hecho con la longitud de las básculas tampoco es posible. Entonces lo que normalmente buscan es llegar a lo que dice por allá la resolución, la 4100, cuando dice que una tractomula deberá cargar más o menos no más de 53,400, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces lo que buscan es llevar la báscula a una capacidad, a un rango como ese. Ok, bueno. Entonces, en la parte de lo que es el ensayo de excentricidad, ya este sí es un ensayo. Y si podemos observar en la parte del reglamento técnico, ahí y en todas, voy a leer este puntualmente, dice, ¿sí? ¿Puedes agrandarlo un poquito, Jorge, por favor? Eso, hermano, es que me estaba usted matando los ojos. Entonces, dice, lo que es el ensayo de excentricidad y todos los ensayos hacia adelante van a estar definidos de la siguiente manera. Entonces, dicen, para realizar este ensayo se debe aplicar las instrucciones y especificaciones establecidas en los numerales 362 y A47 de la norma técnica NTC 2031-2014 o la norma que lo adicione. Aclare o modifique a excepción de lo relacionado con la determinación de los errores de indicación, lo cual se hará de la siguiente manera. Indicación del instrumento menos valor verdadero de la masa. También dice, si el instrumento está provisto de un dispositivo de ajuste a cero o de bloqueo de cero, este no deberá operar durante la realización del ensayo. Las indicaciones obtenidas al aplicar la carga sobre las diferentes posiciones del instrumento deberán estar dentro de los máximos errores permitidos para la carga considerada. En la hoja de resultado del registro de verificación metrológica o la OEM debe incorporar en CIMEL, se toma nota del resultado de la prueba de peaje, indicando de forma simultánea el máximo error permitido en este punto. En estos 4 ensayos que se van a realizar,
todos están descritos de la misma forma, ¿sí? En el decreto como tal. O sea que lo que hay que hacer es ir a buscar la norma técnica colombiana y revisar cómo se hace puntualmente la prueba. En este caso, para lo que es la prueba de excentricidad, en lo que son las básculas de camiones como tal, es lo mismo. O sea, es una carga móvil, ¿sí? Se toma, en la prueba de excentricidad dice que se toma más o menos aproximadamente la tercera parte de la carga máxima, ¿sí? Y se ruedan por las secciones de la báscula. O sea que no tiene ninguna diferencia. Si aquí lo observamos, no tiene ninguna diferencia sobre lo que es la metrología industrial, la prueba como tal. Sin embargo, la evaluación del error sí es diferente. Inclusive cuando uno está trabajando en lo que es metrología industrial, muchas veces anteriormente se aplicaba el error bajo lo que decía la NTC 2031. Ahorita en la mayoría de los laboratorios se aplican bajo lo que es la guía SIM, ¿sí? Pero para este caso, él nos dice puntualmente, de hecho, considero que es una manera incluso más sencilla para evaluar el error, porque puntualmente, devuelve la anterior, por favor, Jorge, el de excentricidad. Dice, indicación del instrumento menos el valor verdadero de la masa. Es decir, ¿qué hace la UABM? Las primeras pruebas que hace es que de la misma forma como se hace a nivel industrial, ellos por sustitución hallan el valor completo de un vehículo o camión, volqueta, perdón, que ellos llevan con una carga aproximadamente, creo que es como de 27 toneladas, hallan el valor exacto con esa misma báscula patrón que llevan, que normalmente llevan 35 toneladas, ¿sí? Y a partir de ese valor que en donde detectan la volqueta, dicen simplemente cuánto pesa la volqueta menos lo que está indicando, sacan el error. Entonces, si vemos, es una manera incluso más simple, digamos, de evaluar el error. Bueno, esta prueba, como ya les dije, la realizan con una volqueta. Hay que tener en cuenta que ellos llevan absolutamente todo. La ABM, para las básculas de camiones y para las básculas pequeñas, pues con mayor razón, llevan absolutamente todo. Ellos llevan o consiguen en sitio o ellos ya gestionan pues todo lo que tienen que hacer, pero ellos llevan sus dos verificadores, ellos llevan una mula cargada con las 5 toneladas que llevan el montacargas para el movimiento de todas sus masas patrón, llevan la volqueta para hacer la sustitución, ¿sí? Digamos que ese valor que les cobra la UABM por hacer esa versión como tal, es a todo costo, independiente del sitio donde estén. Ellos ponen el horario y la fecha en la que van a llegar allá, pero es a todo costo puntualmente, ¿sí? Muchas veces me ha tocado el caso de que ellos consiguen en sitio los elementos y aparte de las pesas que sí las llevan para todas las partes, consiguen en sitio que haga el montacargas, que la volqueta, pero ellos se encargan absolutamente de todo. Listo. Ese es el primer ensayo, ensayo de excentricidad. El segundo ensayo, dale atrás, por favor. Dale atrás un momentico. Eso. ¿Puedes volver a poner un poquito más grande, Jorge? Listo. Este es el ensayo de pesaje, que básicamente lo que nosotros llamamos la prueba pues a nivel de metrología uno llama la prueba de exactitud, es verificar en ascenso y en descenso con masas patrón hasta la capacidad máxima. Ellos de la misma forma llevan por el método de sustitución, llevan a su capacidad máxima con el vehículo que ya tienen allá, las masas y la parte que es el vehículo. Evalúan aproximadamente 5 puntos en ascenso y 5 en descenso, y ahí está pues cómo evaluar el error como tal. Es la misma prueba básicamente que se hace en metrología industrial también. Después viene siguiente. El ensayo de exactitud del dispositivo de puesta a cero. Este ensayo sí es un poquito más diferente.
porque básicamente es un ensayo que no se utiliza mucho en lo que es, ese ensayo no se utiliza mucho en lo que es a nivel de la metrología industrial, ¿sí? Sin embargo, está determinado también en la NTC 2031. Es un ensayo muy comparable al que se hacía anteriormente en metrología industrial, que era constancia cero, si mal lo recuerdo que se llamaba, o se llama, pero ya no se utiliza mucho. El tema de este ensayo es que con cualquier carga eh, sobre la báscula, en cualquiera de los rangos, pueden ser rango bajo, rango medio, rango alto, ellos lo que hacen es que verifican con aumentos, con un juego de aumentos, lo que son los aumentos. Los aumentos son, nosotros tenemos normalmente las básculas de camiones tienen una resolución de 10 kilogramos, ¿sí? Un aumento es división sobre 10, es decir, si la báscula es de 10 en 10, lo que utilizan es aumentos de 1 en 1. Entonces lo que verifican es en qué momento realiza realmente el cambio. Eso para encontrar el valor exacto en ese punto, ¿sí? Normalmente es una de las pruebas más complicadas para los equipos que ya llevan mucho tiempo en funcionamiento. Porque los equipos que llevan mucho tiempo en funcionamiento tienen algo que se llama la estabilidad. Y ese parámetro de estabilidad, normalmente los reparadores lo ponen un poquito alto para que el equipo permanezca estable. Entonces, básicamente, la evaluación de ese resultado, él debería estar cambiando cuando le apliquen 3 kilogramos, ¿sí? Perdón, él debería cambiar entre un rango de 3 a 7 kilogramos para que la evaluación de ese ensayo me dé de acuerdo a los errores permitidos, ¿sí? Ahí en ese punto hay que revisar un poquito más a nivel de metrología, pero como recomendación para sus equipos como tal, los equipos deben ser verificados al momento de que se les hace la certificación. Hay que evitar que los filtros sean demasiado altos para que el equipo pueda reaccionar frente a esa medida que le van a hacer puntualmente, ya que es una de las pruebas más delicadas. Como les digo, hay muchas básculas que se rajan en esta prueba como tal. Carlos Mario, discúlpeme que el ingeniero Medina tiene por acá una pregunta. Les pido disculpas que quite la cámara, pero es que la señal ha estado como un poquito mala, entonces para no perderla. Él nos dice, ¿el montacarga se puede reemplazar por algún otro equipo, tal como excavadoras o retroexcavadora frontal? En el caso de que es cuando va la OABM, ingeniero, usted no necesita tener nada, sino simplemente la disponibilidad de su báscula. La OABM debe llevar el montacargas o lo que necesite allá para poder hacer todo el trabajo que se requiera. Ustedes Sí. simplemente lo que tienen que darle es el tiempo que ellos necesitan para hacer las pruebas a los equipos. A diferencia de lo que es Perdóneme, Carlos Mario. Y el tipo de las masas patrón son masas que son en fundición de acero. A diferencia de lo que es la metrología legal, la metrología industrial, la metrología legal no es negociable, por así decirlo. Usted en metrología industrial, usted contrata un laboratorio que sea acreditado por la ONAC y usted, el laboratorio te cobra por la certificación de la báscula, te cobra, qué sé yo, 100 pesos, ¿sí? Pero adicional a eso, el laboratorio te dice, necesito que tengas un montacargas. Listo. Necesito que tenga una volqueta. Listo. Entonces, adicional a esos 100 pesos, hay que llevar las pesas, qué sé yo, de X lugar desde Bogotá y el transporte vale otros 200 pesos. Pues usted tiene la posibilidad de revisar con ese laboratorio cómo se hacen las cosas. En este caso no. En el caso de metrología legal, la OABM va a todo costo. Vos debes pagar los 8 millones algo que ya te van a mostrar cuánto vale para este año y ellos llevan absolutamente todo. Te dicen, llegan tal día y tal día llegan. Hay una situación muy importante que hay que tener en cuenta con ese tipo de cosas y es que
estas pruebas son muy exigentes y las básculas no pasan solas. O sea, para poder esperar la visita de la OABM, lo más recomendable es que hagas un mantenimiento general de todo el equipo e incluso una certificación, porque va a ser la única manera, llevando unas masas patrón de un laboratorio, va a ser la única manera que vos vas a estar seguro de que tu báscula cumple para esa verificación que le van a hacer. Porque incluso si lleva solo el reparador, la mayoría de reparadores, ninguno tiene masa patrón, pocos, no conozco ninguno. Los que tienen las masas patrón son los laboratorios acreditados. ¿Listo? Ahí hay la siguiente prueba. Está el ensayo de repetibilidad, también es un ensayo que es muy frecuente para nosotros en la parte de lo que es metrología industrial. Es un ensayo que consta normalmente metrología industrial uno lo hace a 3 rangos, ellos lo hacen en un solo rango, ellos pueden escoger el rango que quieran. Y es verificar que en ese rango el equipo repita siempre los mismos valores. Ahí está la parte de cómo se debe evaluar el error como tal, y siempre deben tener presente de que los errores máximos permitidos son los que me da la NTC 2031, que para el caso de este tipo de equipos es de más o menos una D, más o menos 2D y más o menos 3D, perdón, más o menos una E, más o menos 2E, más o menos 3E, ¿sí? Que aplicado puntualmente sería más o menos 10 kilogramos, más o menos 20 kilogramos y más o menos 30 kilogramos. Es decir, de 0 a 5.000, más o menos 10 kilogramos, de 5.000 a 20.000, más o menos 20 kilogramos, y de 20.000 a la carga máxima, más o menos 30 kilogramos. Esos son los errores dados por la norma y los que se deben evaluar acá. Listo, dale la otra. Carlos Mario, discúlpame que dentro de lo que preguntaba el ingeniero Medina, te quería comentar. En algunos casos, para lo del tema de lo que nos preguntaba de las masas patrón, pues todavía hay laboratorios y hay algunas empresas que, como les comentábamos ayer, que tienen sus propias pesas. Son pesas que se pueden hacer en lámina con fundición en concreto, cuando se van a utilizar para verificación pues, de las empresas internamente como para hacer el seguimiento de sus equipos. Y como le decía, hay algunos laboratorios que tienen ese tipo. Pero para el caso de lo que es la UABM, sí la superintendencia le solicita que debe tener pesas que sean Normalizadas. normalizadas. Ok, vamos a la siguiente. Una preguntita, de pronto Jorge no tiene, usted no tiene un informe que nos pueda dejar ver cómo es que dejan ese informe de revisión, de calibración. Pero ¿Un a informe de ver, la OAB? sí, un ejemplo, cómo lo dejan, cómo se establece. No, la verdad no lo La verdad, tenemos. no. No lo tenemos. Básicamente el informe muestra las pruebas puntualmente y dice si el equipo es conforme o no. Es casi como un informe de metrología industrial. Ok. Ingeniero, las pesas las certifica un laboratorio, sin problema. Se las puede certificar. Se las puede hacer de 2 toneladas, de 1 tonelada, y un laboratorio se las puede certificar. Y el mantenimiento, pues, lo que se le debe hacer es que cada año se mandan certificar. Tiene que tener en cuenta de que así sean en concreto, dejarles una recámara para toda la parte de ajuste final con plomo, que lo hace el laboratorio, con el fin de que cada año usted le pueda hacer su revisión, hacerle su pintura, se le verifica ya al laboratorio, lo que hace es verificar el peso, certificar la pesa como tal, le coloca el plomo para llevarla a la capacidad que se requiere y bueno, nuevamente le entrega sus certificados. Bueno, hay una cosa importante acá a tener en cuenta, y es que en una de lo que viene ya con las modificaciones en la 67759,
nos dice, una de las modificaciones importantes, nos dice básicamente esto. Dice, siempre que se efectúe una reparación, modificación a un instrumento de pesaje que aplique la rotura de precintos, hago un paréntesis ahí. También es importante, más adelantico está, pero el tema de los precintos, es decir, hay después de que llega la OABM y su equipo ha cumplido con esa verificación y ha sido conforme con esa verificación, la OABM instala unos precintos sobre el equipo. Es decir, hay diferentes tipos de precintos. A algunos indicadores traen lo que es un precinto electrónico, que es el cierre, que lo trae, sobre todo los equipos que cumplen con metrología legal, traen ese tipo de precintos y es de manera electrónica bloquear para que no se pueda realizar ningún tipo de ajuste. Adicional a eso, ellos exigen que los equipos que puedan realizar eso se les haga en el momento que. Entonces es importante que el reparador esté ahí al lado de ellos al momento de hacer esas verificaciones. Lo segundo es que le colocan un precinto de papel o sello a la parte de lo que es el indicador, por la parte donde se destapa. Ese sello obviamente no se puede romper por ningún motivo. Y lo otro es que le coloca el precinto también a la parte de lo que son las cajas sumatorias, ¿sí? Anteriormente lo hacían sobre las celdas de carga, pero ya no lo hacen, solamente sobre lo que es la caja sumatoria. O sea que igual no se podría desprender la celda en determinado caso, así como así. Hay un tema muy, muy importante en lo que son precintos, ¿sí? Y quiere decir que los únicos autorizados para romper los precintos son los reparadores oficiales registrados. Y estos deberán hacerlo con autorización suya, o sea, del titular, porque al momento que usted autorice, las cajas de paso también las bloquean. Y porque al momento que usted autorice que se rompan los precintos, lo primero que hace el reparador es reportar su báscula como fuera de servicio en CIMEL. Y al reportar la báscula fuera de servicio en CIMEL, se reporta el corte de los precintos. Después de ser reparada la báscula, el mismo reparador debe cambiar esos precintos que ya retiró, debe instalar los precintos del reparador, o sea que el reparador tiene que ser un reparador oficial que posea este tipo de precintos, que tenga sus precintos, debe instalarlos en la báscula, deberá hacer las mismas pruebas de verificación y deberá reportarlo nuevamente en el CIMEL. Una vez la báscula esté abierta y sea reportada en el CIMEL, en menos de una semana, la OABM se contactará nuevamente con usted, ¿sí? Para nuevamente realizarle la visita de verificación. Aquí es un tema importante. ¿Por qué? Porque si su báscula es una báscula, digamos que es una báscula problemática, por así decirla, y su báscula se daña cada mes, ¿sí? Entonces, eso quiere decir de que si cada mes hay que ajustarla, cada mes hay que romper precintos, y cada mes hay que llamar a la OABM. Entonces, si cada mes viene la OABM a verificar, siento que económicamente no va a ser muy viable ese tema con esa báscula, ¿sí? Lo que uno busca realmente ya en lo que dice aquí puntualmente en este decreto es que la báscula aguante como mínimo 6 meses ajustadas. ¿Por qué? Porque bajo este decreto, en lo que son los plazos de verificación, si yo logro hacer una verificación inventando el 1 de enero, ¿sí? Yo hago mi verificación. Mi báscula cumple perfectamente con todo lo que es el tema de verificación, ¿sí? Pero en el transcurso de esos 6 meses siguientes, ¿sí? Mi báscula sufre un daño cualquiera y yo tengo que cambiar la celda de carga, por decir algo, inmediatamente el reporte va a hacer que la OABM llegue nuevamente. O sea que yo en menos de 6 meses tengo que volver a pagarle a la OABM. Sin embargo, si la báscula dura 6 meses ajustada, es decir, yo logro pasar el 30 de junio
sin ningún problema y la báscula se daña el 1 de julio, ¿sí? Si en ese momento me la repara el verificador nuevamente y me hace todo el reporte de CIMEL, cuando llegue o sea, cuando el comunicado llegue a la OABM no va a estar inmediatamente ahí. Él va a programar en la misma fecha que tenía programada la siguiente verificación, es decir, va a llegar el 1 de enero del año siguiente, ¿sí? No sé si me hice entender esa parte o tienen alguna duda. No, no lo entendí. Perdón. Bueno, voy a intentarlo nuevamente, ¿sí? Es claro que a cada momento que su báscula se dañe, usted debe llamar a que le hagan la verificación. ¿Es claro hasta ahí? Sí. Es ni siquiera llamar, o sea, que su reparador reporte en CIMEL y cada vez que ella se dañe, inmediatamente le va a llegar la verificación de la OABM, ¿sí? Esa es la primera parte. La segunda es que si su báscula logra pasar un periodo de 6 meses, teniendo en cuenta que las verificaciones son cada año, o sea, ellos van a llegar cada año. Si su báscula pasa un periodo de 6 meses sin ser intervenida, si se daña en el segundo semestre, ellos no van a ir de inmediato, ellos van a seguir con el proceso normal que tenían de verificaciones, o sea, van a conservar la periodicidad del año. ¿Sí? Okay. Eso es como no sé, diría yo es como un aliciente, básicamente. Periodo de gracia. Como un periodo de gracia que les están dando o que nos están dando para que mínimamente nos digan, bueno, si ustedes tienen básculas muy buenas, ¿sí? Básculas que logran pasar 6 ajustadas puntualmente, entonces nosotros vamos a seguir con nuestro proceso cada año. Pero ellos son los que deciden cuánto es el periodo para estarle revisando a uno. No, es que el periodo ya está dentro de la resolución, es anual. Okay. O sea, estas verificaciones se realizan anualmente. Las verificaciones de metrología se hacen anuales. Las verificaciones de metrología legal, las verificaciones de metrología industrial son de acuerdo a tu proceso y eso ya lo legalizas de acuerdo al sistema de gestión de calidad. Pero este caso puntualmente de metrología legal, eso está para cada año. Sí. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Permítame un segundito. Aquí de pronto está lo de la explicación que estabas dando, Carlos Mario. Sí, ahí están los ejemplos puntualmente. Yo creo que ya por cuestiones de tiempo, cuando les mandemos pues como las anotaciones, ya los pueden revisar puntualmente. Aquí hay unos ejemplos de los precintos, ¿sí? Que le instalan al equipo. ¿Dale? Esas son las modificaciones las modificaciones que trae la resolución, la 67.759 para la 75.506, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este caso es importante, Jorge, pero es que está muy pequeña la letra. Las gafas. No sé. El tema, un poquito más. El tema es importante que tengamos en cuenta que a los reparadores autorizados, ¿sí? Hay por eso Jorge ahorita les decía que digamos que vamos en ese proceso, ¿sí? Porque los reparadores autorizados tienen mucha responsabilidad sobre el proceso. Tanta responsabilidad tienen que ellos abren sus básculas y garantizan que sus básculas estén funcionando bien
¿sí? Hasta que llegue la OABM, y la OABM se podría tardar hasta un mes en llegar. Entonces ellos son puntualmente responsables de ese tipo de equipos. Por eso ustedes deben escoger reparadores que estén debidamente registrados y que tengan una trazabilidad de una idoneidad completa. Tristemente, no nos va a funcionar don Pablito, el que nos reparaba la báscula de toda la vida por allá. O sea, no sabría qué decir frente a eso, no tengo nada en contra de eso, pero como tal, no va a funcionar de esa manera ya. ¿Sí? Siguiente. Algo muy importante que deben tener en cuenta ustedes y que se están preparando para todo eso es que puedan tener, si no lo tienen, puedan empezar a buscar el manual del indicador, porque eso es algo muy importante que la UABM les va a solicitar, porque ellos necesitan saber cuál es la forma de presentar ese indicador, que puedan tener los manuales o por lo menos los datos de las celdas de carga, de las cajas de juntas. Hay oportunidades en que muchas empresas pueden tener el kit completo que tiene aprobación de modelo. Eso es muy importante que lo revisen si lo tienen, porque es un punto a favor para ustedes para el caso de la regularización de su báscula. Y ya simplemente lo que queda aparte es la estructura como tal. Hay un tema muy importante, Jorge, ahí que tocaste, y es el tema de que la reglamentación, ninguna báscula que se haya montado a partir de mayo del 2017 puede ser una báscula que no es regularizada. Inclusive ustedes en las empresas que no han recibido aún esa visita, los rige esa normativa. Es decir, si ustedes en este momento, a hoy, 2020, van a comprar una báscula, ¿sí?, que no tenga esa regularización, posiblemente vaya a llegar la OABM en el acto administrativo y lo primero que les vaya a pedir es los documentos y factura y todo eso, se dé cuenta que el equipo no está y diga simplemente, sin contar con las pruebas, este equipo no le sirve, lo deben retirar. Entonces, ahí es importante, no sabemos si van a lo que hicieron con los puertos, vías y carreteras. Es caso casi que lo dieron para puertos, vías y carreteras. Y les van a decir, bueno, listo, van a tener tal plazo y a partir de tanto. Podría ser que salga una resolución que haga eso, pero en este momento ustedes los cobija el hecho de que no pueden en este momento incluir este tipo de básculas que cumplan con los requisitos que se requieren. No las pueden incluir sin ese tema de metrología legal. Por último, aquí ya tenemos la reglamentación, la resolución 2610, que es del 30 de enero del 2020, en la cual informa, como les comentaba, los valores a cobrar para cada una de las visitas. Ahí pueden ver que están los instrumentos de pesaje de hasta 60 kilos, básculas camioneras y los surtidores y dispensadores de combustible.